En las páginas más misteriosas de la Biblia existe un hombre que desafió la lógica humana, un profeta tan temido por reyes y tan obediente a Dios, que jamás conoció la muerte. Mientras millones nacieron, vivieron y murieron, él simplemente desapareció entre fuego y tormenta. Pero cuidado, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia antigua. Es una advertencia espiritual que sigue estremeciendo al mundo hasta hoy. Y aquí en Fe Total vamos a revelar cada detalle. Así que antes de continuar, suscríbete ahora mismo al canal y deja tu like, porque el mensaje que viene podría cambiar la manera en que ves tu fe y tu destino. Todo comenzó en una época donde Israel estaba hundido en corrupción, idolatría y miedo. El rey Acab dominaba la nación con poder militar, riquezas y alianzas políticas, pero detrás del trono había una sombra aún más peligrosa, Jezabel. Una reina despiadada que había llenado el país de sacerdotes paganos y altares falsos. Los profetas del verdadero Dios eran perseguidos y asesinados. Parecía que la oscuridad había vencido, hasta que apareció un hombre salido prácticamente de la nada. La Biblia lo presenta de forma abrupta: Elías, el tisbita, habitante de Galaad. Nada más. Sin genealogía famosa, sin títulos religiosos, sin prestigio político. Solo un hombre del desierto, de una región montañosa ignorada por todos. Y aquí es donde todo se conecta, porque Dios muchas veces escoge a quienes el mundo desprecia para avergonzar a los poderosos. Imagina la escena. Elías entra directamente al palacio de Acab. Sin permiso. Sin escoltas. Sin miedo. Y frente al rey más poderoso de Israel declara algo impensable: no caerá lluvia sobre la tierra hasta que Dios lo permita por medio de su palabra. En ese instante comenzó una sequía que paralizó toda la nación. Pero esto no es lo más impactante. En el antiguo Medio Oriente, una sequía no era solo falta de agua. Era muerte lenta. Los campos comenzaron a secarse. Los animales morían. Los ríos desaparecían. El hambre destruyó familias enteras. Año tras año la desesperación crecía. Y mientras el reino colapsaba, Elías permanecía oculto bajo la protección divina. Dios lo llevó junto al arroyo de Kerit. Allí ocurrió algo imposible. Cuervos, animales considerados impuros, llevaban pan y carne al profeta cada mañana y cada tarde. Piénsalo por un momento: mientras un rey entero buscaba matarlo, Dios utilizaba criaturas del cielo para mantenerlo con vida. Porque cuando Dios decide sostener a alguien, no importa cuán imposible parezca el escenario. Si hasta aquí esta historia ya te está impactando, deja tu like ahora mismo. Eso ayuda muchísimo a que más personas descubran mensajes como este aquí en Fe Total. Cuando el arroyo finalmente se secó, Dios envió a Elías hacia Sarepta, y aquí aparece una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. Una viuda pobre recogía ramas para preparar la última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Y justo en ese momento aparece Elías pidiéndole agua y pan. Humanamente parecía cruel. Pero detrás de aquella petición existía una prueba de fe que cambiaría la historia. La mujer obedeció. Compartió lo poco que tenía, y el milagro comenzó. La harina nunca se terminó. El aceite jamás se agotó. Día tras día, en silencio, Dios sostuvo aquella casa. Y aquí hay algo poderoso: no fue un milagro explosivo delante de multitudes. Fue un milagro diario. Silencioso. Invisible para el mundo. Porque muchas veces Dios trabaja precisamente así, en lo pequeño, en lo cotidiano, en aquello que otros no logran ver. Pero entonces ocurrió algo devastador. El hijo de la viuda enfermó y murió. La mujer explotó en dolor y culpó a Elías. Y aquí vemos otro detalle impresionante: incluso los hombres de Dios enfrentan momentos donde todo parece derrumbarse. Elías tomó al niño en brazos, subió al cuarto y clamó al Señor con desesperación. Y entonces sucedió algo nunca antes registrado en las Escrituras. El niño volvió a la vida. La primera resurrección de la Biblia no ocurrió en un templo famoso. No ocurrió frente a sacerdotes importantes. Sucedió dentro de una casa humilde, en territorio pagano, lejos de Jerusalén. Porque Dios no sigue las reglas humanas. Pero lo que viene ahora cambia todo. Después de 3 años y medio de sequía, Dios ordenó a Elías regresar para enfrentar a Acab. Y el escenario elegido para el enfrentamiento definitivo fue el Monte Carmelo. Miles de personas subieron para presenciar aquel momento histórico. De un lado estaban los 450 profetas de Baal, respaldados por la corona, vestidos con prestigio y poder. Del otro lado, un solo hombre. Elías lanzó el desafío: el Dios que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como el verdadero. Los profetas de Baal comenzaron sus rituales. Gritaron durante horas. Bailaron.
Se cortaron el cuerpo. Derramaron sangre intentando despertar a su Dios, pero no ocurrió absolutamente nada. Y aquí entra uno de los momentos más sorprendentes de toda la Biblia. Elías comenzó a burlarse de ellos. Les decía que quizás su Dios estaba dormido, o distraído, o de viaje. Imagínate el nivel de confianza espiritual de este hombre frente a cientos de enemigos. Pasaron horas. Silencio total. Entonces Elías reconstruyó el altar del Señor usando 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel. Después ordenó que derramaran agua sobre el sacrificio. Una vez. 2 veces. 3 veces. Todo quedó completamente empapado. No había forma humana de encender fuego allí. Y entonces, Elías hizo una oración corta. Sin espectáculo. Sin histeria. Solo palabras sinceras. Y el cielo respondió. Fuego descendió violentamente consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras, incluso el agua alrededor del altar desapareció. Todo el pueblo cayó rostro en tierra gritando, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Imagínalo, 3 años de sequía, 9 horas de rituales paganos inútiles, y apenas unos segundos de oración verdadera bastaron para cambiarlo todo. Si este momento te está dejando sin palabras, suscríbete ahora a Fe Total y activa las notificaciones, porque aquí revelamos los misterios bíblicos más impactantes como nadie más. Después de aquella victoria monumental, la lluvia finalmente regresó. Parecía el triunfo definitivo. Parecía el final glorioso de la historia. Pero aquí aparece una verdad humana que pocos esperan. Cuando Jezabel amenazó con matar a Elías, el profeta huyó aterrorizado al desierto. Sí, el mismo hombre que enfrentó a 450 profetas ahora estaba quebrado emocionalmente. Exhausto. Sin fuerzas. Deseando morir. Y esto conecta profundamente con millones de personas hoy. Porque incluso quienes tienen fe atraviesan momentos oscuros. Incluso quienes ven milagros pueden sentirse vacíos. Pero Dios no abandonó a Elías. En lugar de reprenderlo, envió alimento, descanso y dirección. Después lo llevó al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había recibido la ley. Y allí ocurrió otro momento sobrenatural. Primero vino un viento violento que rompía las rocas. Pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después apareció fuego. Pero Dios tampoco estaba allí. Y entonces llegó un susurro suave. Porque algunas veces la voz de Dios no aparece en el ruido, sino en el silencio. Dios le reveló a Elías que no estaba solo. Había 7,000 personas en Israel que seguían fieles. Y aquí existe una lección poderosa, muchas veces creemos que luchamos solos, pero Dios siempre preserva un remanente. Más adelante, Elías encontró a Eliseo, el hombre que se convertiría en su sucesor. Y este detalle es impresionante. Eliseo abandonó inmediatamente su antigua vida. Quemó sus herramientas de trabajo y sacrificó sus bueyes. No dejó puertas abiertas para regresar atrás. Comprendió que seguir el llamado de Dios exige entrega total. Y entonces llegamos al momento que ha desconcertado a teólogos, historiadores y creyentes durante miles de años. El día final de Elías. El profeta y Eliseo caminaron juntos hacia el Jordán. Allí, Elías golpeó las aguas con su manto, y el río se abrió delante de ellos. Igual que en los tiempos de Moisés y Josué. Después Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba recibir antes de su partida. Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. No riqueza. No fama. No poder político. Quería la presencia de Dios. Y entonces ocurrió lo imposible. Mientras caminaban y hablaban, un carro de fuego apareció entre ambos. Caballos de fuego descendieron del cielo. Un torbellino envolvió al profeta, y Elías fue llevado vivo al cielo. Sin muerte. Sin tumba. Sin despedida humana. Solo fuego, viento y eternidad. Y aquí es donde todo se vuelve aún más misterioso. Siglos después, Elías volvió a aparecer durante la transfiguración de Jesús junto a Moisés. Y hasta hoy, muchos creen que el profeta regresará antes de los últimos tiempos, tal como anunció el libro de Malaquías. Algunos piensan que las señales ya comenzaron. Otros creen que el mundo se acerca rápidamente a eventos proféticos que cambiarán la historia para siempre. Pero hay algo que nadie puede negar, Elías era un hombre común con emociones reales, miedos reales y debilidades reales, y aún así Dios lo usó de manera extraordinaria. Porque el poder nunca estuvo en Elías. El poder siempre estuvo en Dios. Y quizá esa sea la razón por la cual esta historia sigue estremeciendo corazones 3000 años después.
Porque nos recuerda que el cielo todavía observa, que Dios todavía llama a personas comunes, y que la fe verdadera sigue teniendo poder en medio de un mundo perdido. Si llegaste hasta aquí, deja tu like una vez más y escribe en los comentarios, Dios sigue obrando. Queremos saber desde qué país estás viendo este video aquí en Fe Total. Porque algunas historias nunca terminan realmente, solo esperan el momento correcto para continuar. Esto es Fe Total, y recuerda, las señales están ahí, pero pocos están mirando.